Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar del IVA, del impuesto sobre el valor añadido. Probablemente sabréis que es algo que se paga cuando compramos un objeto, un bien o pagamos un servicio. Pero no sé si tenéis claro en qué consiste, para qué sirve y cómo se calcula. Bueno, lo primero, deciros que es un impuesto. Es decir, es una cantidad de dinero que pagamos al consumir algo con el objetivo de financiar, eh, digamos, el consumo público. Eh, por, digamos, justicia social, no la carga que soportan todos los productos y bienes no es la misma, no es lo mismo pagar el IVA por un artículo de primera necesidad que por un artículo de lujo. Así que a la hora de calcular cuánto hay que pagar el IVA, la primera pregunta que hay que hacerse es si se trata de un producto de primera necesidad o no. Si es un producto de primera necesidad, se le carga con el mínimo tipo de IVA posible. Es lo que llamamos el IVA super reducido, que actualmente está en un 4%. Ahora, aquí llamamos un producto de primera necesidad. Bueno, pues para haceros una idea, pan, queso, frutas, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, es decir, los alimentos más imprescindibles. También cosas como medicamentos para uso humano, no para animales, vehículos para minusválidos, sillas de ruedas, prótesis, implantes, viviendas de protección oficial y también libros, revistas y periódicos. Una cosa que quiero que tengáis clara es que esta lista es una cuestión subjetiva, es decir, se fija por ley, pero puede cambiar con que el gobierno de turno decida hacer alguna modificación. Por ejemplo, creo que últimamente ha cambiado el IVA de los libros electrónicos para igualarlo al de los libros de papel, quedando todos reducidos a un 4%. Eh, si lo que tenemos no es un producto de primera necesidad, tendríamos que plantearnos si de todas maneras es un producto o servicio que sea necesario en algún grado, es decir, vale, habrá cosas que a lo mejor no son de primera necesidad, pero sí que son necesarias. Si resulta que son necesarias, aunque no de primera necesidad, el IVA que se le aplica es del 10%. Si no es un producto o servicio necesario, se le aplica un IVA general del 21%. ¿A qué nos referimos con productos o servicios necesarios? Bueno, pues para que os hagáis una idea, descartando los que ya hemos dicho, serían alimentos, es decir, si quitamos las frutas, las verduras, el pan, la leche y otros por el estilo, nos quedan cosas como que siguen siendo alimentos, pero que ya no son necesarios. Por ejemplo, los bombones o los pasteles no son alimentos de primera necesidad, aunque sí son alimentos. Ejemplo, alimentos, agua, compra de vivienda nueva, es decir, no es lo mismo una vivienda de protección oficial que un chalet en la playa. Productos farmacéuticos, productos de uso profesional para agricultura y ganadería, asistencias a ferias, exposiciones, museos, algunos espectáculos deportivos, transporte, hostelería, limpieza, etcétera. Si no entra, lo que vamos a pagar no entra en ninguna de estas categorías ni en la que hemos visto antes, entonces lo que nos quedaría serían productos normales y corrientes y esos tendrían un IVA general del 21%. ¿Esto qué significa? Bueno, veamos de una manera gráfica. Pongamos que sean productos de primera necesidad. A ver, lo que pagaríamos sería, una parte sería el precio sin IVA, esto de aquí. Pero a esta parte habría que añadirle una pequeña cantidad, que sería el 4%,
que es el IVA superreducido, es decir, a todo esto le añadimos una pequeña cantidad y lo que pagamos nosotros en realidad es todo esto. Esta parte de aquí, que he marcado en rojo, sería lo que se destinaría digamos, a sostener los presupuestos de la administración. ¿Qué pasa si el producto no es de primera necesidad, pero sí es un producto o un servicio necesario? Bueno, lo que pagamos de IVA es una cantidad un poco mayor, es decir, ya no pagamos un 4%, pagamos un 10%, con lo cual la cantidad es mayor. Y si no es de primera necesidad o no es un producto o servicio necesario, bueno, pues el IVA que pagamos es de un 21%, es decir, es todavía mayor. Sería esto de aquí. Bueno, ¿y cómo podríamos calcular cuánto es? Bueno, para calcular cuánto pagamos de IVA, necesitaríamos saber cuál sería el precio sin IVA y lo multiplicaríamos por la tasa de IVA que hemos dicho que es un 4, un 10 o un 21 y lo dividiríamos entre 100. O lo que es lo mismo, la tasa de IVA dividido entre 100 sería lo mismo que decir 0,04, 0,10 o 0,21. Vamos a ver algún ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una bolsa de verduras que sin IVA, es decir, su precio antes de incorporarle el IVA, es del 3%. ¿Qué cantidad hay que añadir de IVA y cuál sería el precio final? Bueno, vamos a echar cuentas. Hemos dicho que el IVA que habría que calcular sería igual al precio sin IVA más la tasa de IVA partido por 100. En este caso hablamos de una bolsa de verduras, que se supone que es un producto de primera necesidad, por lo tanto le correspondería un IVA del 4%, el superreducido. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, vamos a ver. Sería el IVA, en este caso sería el precio sin IVA, que hemos dicho que son 3 euros. Y eso habría que multiplicarlo por la tasa de IVA, que en este caso hemos dicho que como se trata de una bolsa de verduras y esto está considerado un alimento de primera necesidad, le corresponde un IVA superreducido, es decir, del 4%. Pues vale, por 4 y dividido entre 100. ¿Esto cuánto da? Bueno, pues echemos cuenta, serían 3 por 4 entre 100 y nos da 0,12. Es decir, que para la bolsa de verduras de 3 euros, el IVA que habría que pagar es 0,12. Así que el precio final sería el precio inicial de 3 euros más un IVA de 0,12 euros. Es decir, en total pagaríamos 3,12 euros. Bueno, ¿qué pasa si el problema es distinto? Imaginaros que en vez de tener que calcular el IVA que tenemos que cargar a algo, tenemos el problema contrario. Sabemos el precio final, pero queremos saber cuánto era sin el IVA. Bueno, recordemos, el precio final es igual al precio sin IVA más el IVA. Ese IVA, habíamos dicho antes que se calculaba así, el precio sin IVA por la tasa de IVA partido por 100, y que esta cantidad podía ser, según la tasa, 0,04, 0,10, 0,21. Bueno, vamos a ver. La cuestión es que ese precio final
igual al precio sin IVA más el IVA, lo podemos calcular también de otra manera, multiplicando el precio sin IVA por una cantidad que es igual a 1 más la tasa de IVA partido por 100. Esta tasa de IVA partido por 100 va a ser igual a 0,4, 0,04, 0,10 o 0,21 o lo que es lo mismo. Este paréntesis 1 más la tasa de IVA partido por 100 va a valer siempre, vamos, siempre no, según el caso que tengamos, o vale 1,04 en el caso del IVA super reducido, 1,10 en el caso del IVA reducido o 1,21 en el caso del IVA general. Entonces, ¿qué va a pasar? Si despejásemos de aquí precio sin IVA, eso sería igual al precio final entre este paréntesis, o lo que es lo mismo, el precio final entre 1,04, entre 1,10 o entre 1,21. Vamos a ver un ejemplo para aclarar el problema. Imaginaros que hemos comprado una camiseta. Esa camiseta valía 24,90 euros y queremos saber cuánto era el precio sin IVA y cuánto hemos pagado de IVA. Bueno, vamos a echar cuenta. Anotemos aquí lo primero. A ver, el precio final hemos dicho que son 24,90 euros. La tasa de IVA en este caso estamos hablando de un 21%, el IVA general. ¿Por qué decimos eso? Bueno, se trata de una camiseta, no es un artículo de primera necesidad. Perfectamente podríamos prescindir de esta camiseta. Vamos, se consideran artículos de primera necesidad aquellos que son los más imprescindibles. Una camiseta como esta, bueno, pues podríamos prescindir de ella. Alguno diría, decir, sí, pero no vamos a andar desnudos. Bueno, podemos conseguir camisetas más baratas. Todo el mundo puede conseguir ropa de una manera o de otra. Una camiseta de 24,90 euros, al fin y al cabo, es un pequeño lujo. Bueno, discusiones aparte, el caso es que le aplicamos una tasa de IVA del 21% a nuestra camiseta y queremos saber cuál era el precio sin IVA. Bueno, antes dijimos que el precio sin IVA lo podemos calcular como el precio final dividido entre una cantidad que va a ser 1,04, 1,10 o 1,21 según el tipo de IVA que le apliquemos. Como en este caso hemos dicho que es el IVA general, la cantidad que tenemos que utilizar será 1,21. O dicho de otra manera, será el precio sin IVA, sería el precio original, es decir, el precio final, que hemos dicho que son 24,90, y como estimamos que hay una tasa de IVA del 1,21, pues habría que dividir entre 1,21. Si echamos cuenta, sería 24,90 entre 1,21 nos da un resultado de 20,58 euros. Bueno, pues este sería el precio sin IVA. Si queremos calcular cuánto hemos pagado de IVA,
pues solo habría que hallar la diferencia entre el precio final y el precio sin IVA, o calcular el 21% de 20,58. En este caso, si calculamos, pongamos el 21% de 20,58, ¿cuánto sería? Pues sería 20,58 por 21 entre 100. Y nos daría 4,32 euros. Esto sería el IVA. Lógicamente, si sumásemos el precio sin IVA y el IVA, nos daría 8 y 2, 10, 5 y 3, 8 y 1, 9, 4 y 24,90 euros, que, como habíamos dicho, esto es el precio final. ¿Entendido? De esta manera podemos calcular a partir del precio final cuánto era el precio sin IVA y cuánto era el IVA. Bueno, ya os pasaré unos ejercicios para que podáis practicar esto.